Y ahora sí, ya está con nosotras Juan Carlos Monedero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí en la revisión de exámenes de junio en la facultad. Ya te decía que podías ponerles un aprobado general a todos, ¿no? Ya con lo que estamos pasando estos días. Lo que pasa es que cuando haces aprobado general no ayudas a los alumnos. Había un profesor que nos decía, yo les apruebo y ya les suspenderá la vida. Y dices, claro, pero es que la vida luego cuando te suspende es mucho más dura. Quizás es mejor un suspensito durante la carrera, que te pongas las pilas y luego que la vida no te suspenda. Oye, ¿crees que la vida ha suspendido a Sumar? ¿Cómo has vivido esa decisión de Yolanda Díaz de dejar el liderazgo de la formación que ella misma impulsó? Mira, yo vengo contando que en su libro Pablo Iglesias, que se llama Verdades a la cara, él cuenta cómo fue todo este proceso, cómo él decidió que fuera Yolanda, cómo él se iba y pensaba que dejaba una mujer que iba a representar a todo el espacio, que tenía un gran carisma, que tenía una gran aceptación. No se lo consultó a ella, lo anunció sin negociarlo. Ella se enfadó, pero luego le abrazó y dijo, qué cabrón eres, pero llegaron a un gran acuerdo. Y dice en ese libro Pablo Iglesias que al único que le pareció mal fue a mí. Y luego él añade, está claro que según cómo se han desarrollado luego las cosas, yo tenía razón, dice Pablo de él mismo, ¿no? Pero claro, una semana después, cuando sale el libro, Pablo se da cuenta de que Yolanda no tiene ningún tipo de compromiso con Podemos, que no es militante de Podemos y que una vez que ya ha sido nombrada vicepresidenta, supuestamente para representar a ese espacio a la izquierda del PSOE, ella no va a asumir ningún tipo de responsabilidad, sino que todo lo contrario. En el mandato. Vamos a ver si recuperamos la conexión con Monedero. Yo creo que es porque le ha entrado una llamada que a veces si entras desde el móvil ocurre. Y a ver si podemos recuperarlo de momento. Estáis diciendo por aquí, decís, nadie pensó que Yolanda sería así. Bueno, desde luego creo que nadie pensó, aunque sí que creíamos que podía ser muy difícil o muy ambicioso aglutinar a toda la izquierda, nadie pensó que fuera a durar tan poco. No sé si a vosotros os ocurre, porque es verdad que pues ha habido muchas piedras en el camino, ha habido muchos obstáculos, ha habido mucha pelea interna también, ha habido mucha pelea interna personal, que ahora hablaremos también con Juan Carlos. Pero yo no pensaba que Yolanda Díaz, después de todo y todo lo que ha pasado y todos los ataques y al final, pues todos los disgustos también que se ha llevado con todas esas derrotas electorales, fuera a abandonar tan rápido. Yo la verdad pensaba que iba a persistir un poco más y eso sí que me ha sorprendido bastante. Mira, a ver, ahora, un segundito, que te doy paso de nuevo, a ver si... Ahora ya te escucho, ¿eh? Te hemos perdido, yo creo que porque te ha entrado una llamada. Te estaba llamando Pablo. Te estaba llamando Pablo para ver qué estabas diciendo. Estupendo. Entonces te decía que, que claro, eh, Pablo se da cuenta pronto, ¿no? De que Yolanda va por libre y entonces también empieza una confrontación. Si se hubieran hecho bien las cosas, si Yolanda, en vez de aceptar ser vicepresidenta, hubiera dicho no, 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 que haya una asamblea de Podemos y donde se decida cuáles son mis compromisos y cuál es la decisión de las bases de Podemos, ¿no? Creo que hubiera sido otra la suerte, pero ella entiende que para reconstruir el espacio de la izquierda lo más fácil es renunciar al espacio más grande, que es Podemos, porque todos los demás pequeñitos fragmentos están encantados de ocupar el espacio de Podemos. Y entonces la hipótesis de partida de Sumar es Podemos está muerto y si no lo vamos a matar. Claro, cuando Podemos se da cuenta de que quieren matarlo, pues empieza como gato panza arriba a defenderse. Y claro, y como Yolanda mete la pata tanto en algunas cosas, mete la pata en la humillación, vetando nombres de personas, no dejando trabajar en el Parlamento, pidiendo el voto para Baldoví de Compromís, cuando está delante la candidata de Podemos, que era Pilar Lima en Valencia. O sea, son demasiadas cosas que son humillaciones que terminan por la salida de Sumar de los diputados y diputadas de Podemos, ¿no? Claro, creo que en ese momento era absolutamente evidente que Yolanda no había cumplido con el compromiso que le llevó a ser vicepresidenta, también a ser ministra, Sí. porque Izquierda Unida no quería que Yolanda Díaz fuera ministra, porque ya tenían un ministro del Partido Comunista que era Alberto Garzón, y es la cabezonería de Pablo Iglesias quien dice, sí, sí, yo quiero que Yolanda sea
ministra. Pero claro, en política no suele haber agradecimiento, sobre todo en determinados sectores. Yo creo que ya digo, ya estaba muerto Sumar cuando entendió dos cosas que han sido su error de partida. Uno es, ya digo, creer que Podemos estaba muerto y en segundo, querer mimetizarse con el PSOE. En 2014, cuando nace Podemos, había que sustituir al PSOE porque el PSOE estaba en el agujero, ¿no? Y la gente decía en la calle PSOE-PP la misma mierda es. Ujú. Pero hoy en día que Pedro Sánchez es perro Sánchez, Y hacen campaña con que los zurdos. claro, que va de izquierdista, o sea, ¿qué pretendes tú mimetizarte en la parte más conservadora? Claro. Entonces, claro, todo eso eran elementos que iban apuntando a que Sumar no iba a ningún lado. Y luego imagínate el grupo más grande cuando sale Podemos en Sumar era Izquierda Unida. Y la humillación que Yolanda le inflige a Podemos, luego se lo hace a Izquierda Unida, Sí, colocándola, por ejemplo, en el número 4 cuando era bastante probable que no saliera. claro. Al mismo tiempo, fíjate, cuando Rejón rompe con Podemos, el argumento de fondo era que qué hacían los morados juntándose con los apestosos comunistas. Y los apestosos comunistas resulta que tienen que aguantar que Rejón sea su portavoz. Es que son demasiadas cosas, ¿no? Son Oye, demasiadas ¿se cosas. puede ahora mismo, como dicen diferentes voces después de que se fuera Yolanda Díaz ayer de todos sus cargos, refundar la izquierda? ¿O hay puentes que ya no se pueden reconstruir después de todo el daño que también ha habido de comentarios y sobre todo de militancia que ya no se aguantan entre sí muchos? Claro, yo creo que tenemos la obligación de juntarnos porque si vamos separados nos van a ahorcar juntos. Yo soy un defensor de la unidad desde que tengo conciencia, pero soy también ahora mismo consciente de que los puentes entre las dirigencias están rotas. Los puentes están rotos y por tanto, a no ser que las militancias exijan, como ha ocurrido en Francia, una unión para evitar que gane o el Macron o Le Pen, creo que hay cierto regusto en la izquierda española en ser cabecitas de ratón. Creo que hay demasiada gente que está contenta en su pequeñito espacio territorial, aunque sean la segunda fuerza, pero dicen, aquí estamos viviendo bien, ¿no? Aquí no tenemos mucho problema. Claro, eso les viene bien a ellos como burócratas de la izquierda, pero no ayuda a evitar pararle los pies a la derecha y a la extrema derecha. Y por eso yo he planteado que este resultado que ha sacado Podemos, que es un resultado malo, o sea, si tú estás contento con el 3,2% de los votos, háztelo mirar, porque es un Sí, resultado de mierda. Pero, como te daban por muerto, claro. sacar 2 eurodiputados es un resultado que te permite empezar a levantarte y hacer cierto eso que decía Mandela y que lo recogía también Pepe Mujica y tantos líderes latinoamericanos, te caes y te vuelves a levantar. Bueno, con estos 2 eurodiputados Podemos puede volverse a levantar, pero siempre y cuando actúe como la nave nodriza. ¿Y eso qué significa? Significa que la única fuerza política ahora mismo en España que viene de un movimiento social, que es la garantía para poder hacer algo, es Podemos. Igual que Izquierda Unida en los 80 venía del movimiento anti-OTAN, o mucho antes, tanto el PC como el PSOE venían, sobre todo el PC, del movimiento antifranquista, hoy en día el único partido político que tiene detrás una herencia movimentista es Podemos porque viene del 15M. Y por eso Podemos es el partido que tiene la obligación de volver a intentar juntar a todos aquellos que alguna vez estuvieron aquí, que tiene que convocar a los que se alejaron, que tiene que tender la mano a todo el espacio y que creo que tiene que dejar claro que cuando tiendas la mano, quien no te la acepte, que sepa la ciudadanía que no te ha aceptado esa mano tendida. Pero Porque creo que es la manera de que la gente diga, oye, oye, aquí hay unos que quieren realmente sumar y otros que, aunque lo lleven en el nombre, lo que buscan es restar y que sean castigados todos aquellos que están jugando al fragmento, porque este fragmento solamente sirve para mantener unas ciertas burocracias, pero no sirve para reconstruir la izquierda. pero tú has asistido ya a unas cuantas seguramente refundaciones de la izquierda y batallas internas. ¿Crees que eso es posible? Aunque sería lo deseable, pero ¿crees que es posible a día de hoy? Mira, si las dirigencias no son capaces de hacerlo, debieran irse a su casa. Todas las dirigencias que no sean capaces de darse cuenta que es más lo que nos une que lo que nos separa, debieran irse a su casa. Porque si preguntas cuáles son las diferencias ideológicas, pues muchas veces no aparecen. Allá donde existen, sí.
Es decir, si una parte de Sumar quiere mimetizarse con el Partido Socialista, pues que se afilien directamente al Partido Socialista. Pero hay otra parte de la izquierda que no busca ese tipo de equiparaciones y que tiene un planteamiento en la guerra, en las políticas sociales, en la política de vivienda, en la emigración, que compartimos. ¿Por qué vamos separados si compartimos los elementos esenciales? Entonces yo creo que, y lo que espero, Marina, es que haya una clarificación. Es decir, que las fuerzas políticas se clarifiquen. Y por eso yo siempre he dicho que después de las europeas tiene que haber asambleas políticas de las fuerzas a la izquierda del Partido Socialista para clarificar cuál es la hoja de ruta, cuál es el proyecto de país que tenemos, cuáles son los aliados que buscamos, cuál es la relación con el Partido Socialista. Creo que esas cosas hay que clarificarlas en asambleas, porque igual que defendemos un proceso constituyente como una escuela de ciudadanía que sirva para que los españoles y las españolas nos comprometamos con un nuevo contrato social, las fuerzas políticas de la izquierda tienen que hacer lo mismo y Claro. saber sus militantes cuál es el programa con el cual van a trabajar políticamente. Y claro, y luego tendremos que explicar, Marina, cuando de repente resulta que haces un programa electoral donde coincides en los grandes elementos, ¿por qué vas separado con otras fuerzas políticas con las cuales compartes el programa? ¿Porque te llevas mal? ¿Porque te han hecho una putada? ¿Porque te han... Hmm. Cuidado, ¿no? Porque a veces decía Borges que para pensar hay que olvidar, porque si no estamos como Funes el memorioso, si te acuerdas de todo, pues seguramente es imposible ni que pienses. Bueno, pues si nos acordamos de todas las perrerías que nos hemos hecho, que no son pocas, Hmm. no vamos a ningún lado. Yo Claro. estoy discutiendo mucho con los militantes de Podemos que odian profundamente a Sumar porque les han humillado. Sí, sí. Y claro que tienen razones para sentirse humillados. Y que a veces han enfadado conmigo porque yo he dicho, oye, que cuando Podemos decidir con Sumar, hay que pedir el voto para Sumar porque los diputados que hoy tiene Podemos iban en las listas de Sumar. No seáis idiotas, Hmm. porque tenéis tanto odio que no os dais cuenta de que si no votáis a Sumar no vamos a tener ningún diputado. Claro. Entonces hay que recordar estas cosas, ¿no? Hmm. Entonces, no, no, es que has pedido el voto para Sumar, pero claro, idiotas. Y si no, ¿cómo tendríamos diputados? ¿No? Y, Entonces, la ira es tan hmm. alta, el enfado es tan alto, que estamos renunciando a hacer política. Y cuando un partido político renuncia a hacer política, mejor que se vaya a su casa. Y por Esto, eso también... esto de ir divididos perjudica solo a la izquierda, porque justo ayer hablábamos con Miguel Urbán sobre cómo, por ejemplo, a la extrema derecha de Alvise y Vox, no les ha perjudicado, por ejemplo, ir por separado, cuando realmente las consignas que defienden son muy parecidas, simplemente con una cara Pero no, diferente. pero no podemos compararlo porque la izquierda, al tener siempre una exigencia moral, una exigencia programática más elevada que la derecha, castiga más este tipo de comportamientos. Mm. La derecha puede cortarle la cabeza a Pablo Casado y a la semana siguiente nadie se acuerda. Mm. Sí, En cambio, en la izquierda, cualquier cosa que ocurra se nos queda grabada a fuego en la piel. También es verdad que los medios de comunicación se encargan de recordárnoslo, ¿no? sí, Pero es verdad que la derecha puede enfrentarse, pero al final siempre se encuentran, ¿eh? No se equivocan, sí, siempre sí. al final, porque son todos caimanes del mismo foso. Entonces, en ese sentido, la derecha, al ser variaciones del statu quo, siempre tienen más en común que diferencias, mientras que la izquierda, como siempre opera desde el marco teórico de lo que debiera ser, tenemos dificultades que se nos tornan en irreconciliables y nos terminamos golpeando con un piolete en la cabeza, porque entendemos que solamente la manera de pensar diferente es la garantía de nuestro fracaso. Es una de los problemas que tiene la izquierda también por su propia condición de izquierda que busca transformar lo existente. Una cosa es que lo aprendamos, intentamos moderar ese tipo de comportamientos, pero es verdad que es consustancial a la izquierda y vamos a tener que convivir con ello. Lo que sí que es cierto en cualquier caso es que en este contexto de crisis del modelo neoliberal, donde se ha debilitado tanto lo colectivo, donde llevamos 40 años discutiendo
y escuchando que el pez grande tiene derecho a comerse al pez chico, que lo público no funciona, que el único interés que vale es el interés propio o el amor propio, donde insistimos en que las empresas funcionan mejor que el Estado, donde estamos planteando el derecho al individualismo. Todo ese debilitamiento de los diques que habíamos construido en los últimos años, esos puentes entre lo social, esta idea de la solidaridad se ha dinamitado durante los 40 años de modelo neoliberal. Y claro, luego viene la crisis de 2008, la gente protesta y ¿qué ha hecho la derecha? Radicalizarse. La derecha podría haber sido sensata y haber dicho, no, no, nos hemos equivocado, este modelo neoliberal de mercantilizar todo, de privatizarlo todo, de dejar a la economía financiera que haga lo que quiera, no funciona, demos marcha atrás. No, han dicho, radicalicemos. Y para radicalizar llamamos a Bolsonaro, a Trump, a Alvise, a Ayuso, a Abascal, a toda esta gente que es el capitalismo con esteroides, es la derecha sin complejos, ¿no? Claro. Entonces, claro, en este contexto en el que estamos, el sentido común es más favorable a la derecha porque hemos debilitado nuestra manera de vernos en el mundo. De Por hecho, eso creo que te también... manda una pregunta por aquí en el chat Gorazarre, que creo que va un poco por lo que vas a contar, que es cómo hacer que Podemos vuelva a molar. Es que me Claro, parece una de es las que está muy claves, ¿no? bien expresada porque Podemos tiene que volver a ser sexy. Si no es sexy, no es interesante. Y por eso yo les he dicho a mis compañeras, no estéis airadas. Si cuanto más airada, hay un poema, pero bueno, eso es otra cosa. Eh, eh, Estando airados, no somos sexys. Estando airados, convencemos a un grupo de gente, bueno, pues más consciente, gente que está enfadada porque hace una lectura correcta del mundo, pero estamos hablando de un 3,2% de la ciudadanía. No Claro. vamos a ningún lado. El Podemos de 2014 pues era sexy, nos reíamos de Alfonso Guerra, nos reíamos de Rubalcaba, nos reíamos de los grandes prebostes, teníamos la capacidad yo recuerdo cuando el Partido Popular en su impotencia y en su control por las trampas electorales controlaba el Parlamento, el Senado, y hizo una comisión de investigación para intentar encubrir la comisión de investigación que habían hecho el 100% de los partidos, salvo ellos, en el Congreso de los Diputados. Bueno, intentaron hacerlo en el Senado, intentaron asustarnos y estábamos tan tranquilos que estábamos como diciendo, nah, ¿qué dice? ¿No? Estábamos como muy relajaditos porque éramos sexys. ¿Y por qué éramos sexys? Porque sabíamos que teníamos la verdad, porque lo que decíamos y lo que hacíamos coincidía, porque teníamos claridad ideológica, no habíamos todavía cometido errores al estar en el gobierno que hace excesiones. Claro. Creo que la política comunicativa también nos iba mejor, porque todavía los medios de comunicación les habíamos pillado con el pie cambiado y podíamos ir a los medios sin que ocurriera lo que ocurría al final cuando yo iba, que peleaba contra dos de la extrema derecha, el que en teoría estaba en la izquierda también era de derechas y si todavía argumentaba bien, intervenía Ana Rosa Quintana o quien fuera para apuntalar. Y eso siempre me daba la palabra después de un vídeo de un inmigrante robando en el bolso a una anciana, de unos ocupas destrozando un edificio y de no sé qué más, diciendo, bueno, ¿y qué opinas, monedero, de esto? ¿No? Claro. Es decir, que tenemos que recuperar todos estos elementos. Y por eso decía, para recuperar la claridad ideológica necesitamos una asamblea. Para recuperar la coherencia entre lo que hacemos y lo que decimos, pues a lo mejor también hace falta que se vayan incorporando nuevos liderazgos. Para cambiar la pauta comunicativa seguramente necesitamos recuperar la frescura en la comunicación, que creo que la hemos perdido tanto cuando vamos a los grandes medios como cuando estamos en nuestros propios medios. Sí. Creo que igualmente tenemos que hacer una lectura correcta de cuando estamos en el Estado, de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y hay que hablarle al pueblo con claridad y decirles, el Estado no nos permite hacer esto. Y que igual hay que cambiar la Constitución y recuperar desde Podemos el proceso constituyente con el que nacimos en su día. Y hay un último elemento, que llevo 10 años reclamándolo, que es que construyamos partidos movimiento. No pueden ser partidos verticales. O sea, el error de Yolanda Díaz es el error de Rejón, era el error de Iglesias. Son partidos verticales, donde los líderes mandan más de lo que es sensato y donde al final toman decisiones bastante jerárquicas y verticales sin ningún tipo de deliberación. No. En el siglo XXI necesitamos partidos movimiento, necesitamos estar en los territorios.
Y yo creo que cada uno tiene que hacer su parte, Marina. Yo acabo de sacar un libro, voy a hacer un poco de Claro, claro. spoiler, ¿no? Se llama Política para Indiferentes. Mira, nos lo tienes que mandar para que lo leamos, Os lo voy a que mandar, sí, lo aquí nos presento este fin gusta. de semana en la Feria del Libro. Lo voy a meter en una mochila y me voy a recorrer España como recorrí hace 12 años España con el curso urgente de política para gente decente, que fue como uno de los elementos germinales después de Podemos. Ujú. Yo creo que tenemos otra vez que hacer eso. Creo que Yone Belarra tiene que recorrer España, creo que desde Europa Irene Montero tiene que hablar, ¿no?, a una amplia ciudadanía. Tenemos que recuperar en los territorios, tenemos que, allá donde nos hemos roto, volver a convocar a la gente, dejar de regañar a la gente, dejar de pelearnos, dejar de expulsar. Creo que Podemos ha cometido un gran error expulsando a Sí. mucha gente. Creo que la política de las expulsiones es de la derecha, no es nuestra. Y yo entiendo que hay veces que gente que te lleva al límite, ¿no? Y ya no sabes qué hacer. Bueno, pues cuando no sepamos qué hacer, yo le cuento a mis alumnos que un monje zen había dedicado toda su vida a enseñar a su discípulo a diferenciar entre lo que era verdadero y falso. Y llega el día de la última lección y lo convoca al salón de los pasos perdidos, le pone una vara de almendro en la cabeza y le dice: si me afirmas que esta vara existe, te daré con ella en la cabeza. Si me dices que esta vara no existe, te daré con ella en la cabeza. Y si guardas silencio, te daré con ella en la cabeza. La solución no es que le quites tú la vara al maestro y le des a él con la cabeza, porque entonces terminamos todos peleándonos y la guerra es el gran riesgo del siglo XXI junto con el calentamiento global. La solución es que cuando algo es necesario y es imposible, si es necesario que no me des con la vara en la cabeza, pero con las reglas que me has planteado es imposible que no me des, hay que inventar una nueva dimensión. Mm. Y mi gran planteamiento a toda la izquierda alternativa, a todas las fuerzas que están a la izquierda del PSOE, y sobre todo a Podemos, porque es la única que tiene detrás todavía el referente simbólico de un movimiento social, le pido que se invente una nueva dimensión, que haga lo posible o lo imposible otra vez para reinventarnos, que volvamos a sonreír, que volvamos a convocarnos, que recuperemos a los que se han ido no por hacer trampas, sino que se fueron porque de repente en algún momento se les enfrió el corazón morado, que volvamos a tender la mano a las izquierdas que están cercanas, y que quien no quiera, pues que se acerque a otros sitios, que se vaya al PSOE, que se quede en su pequeñito feudo. También iremos allí a intentar convencer a la ciudadanía de que se están equivocando por querer mantener una pequeña estructura burocrática y no ayudar a construir el conjunto en un momento de amenaza fascista. Ya digo, creo que es un momento de cierta humildad de todos. Nadie ha sacado un resultado como para sacar pecho. Y Sí. sí que es cierto que en esa lectura de caernos y levantarnos, yo le pediría a mis compañeras y compañeros de Podemos que ahora que tienen la oportunidad de volverse a levantar con el resultado, que lo hagamos, pero que lo hagamos con enorme generosidad, que lo hagamos con alegría, que lo hagamos convocando a todos los que están esperando que les reconozcamos que parte de razón tenían cuando se alejaron, Claro. que sigamos contundentes contra los jueces corruptos, contra los medios de comunicación corruptos, contra los políticos corruptos, pero que en la lucha contra el adversario político no nos volvamos a contaminar, Te, porque algo que hemos hecho muchas veces es de tanto pelear contra los malos, nos hemos, de alguna manera también, se nos ha enronquecido la voz. Y cuando se te enronquece la voz, eres menos atractivo. Te preguntan por aquí, ahora que hablabas de quien no quiera o quien no le guste esto, pues que se vaya, por ejemplo, al Partido Socialista, y te habían preguntado si tú crees que Yolanda Díaz puede acabar en el Partido Socialista. Como independiente, sin duda, porque de hecho ahora mismo es lo que ha hecho. O sea, Yolanda, que es vicepresidenta, porque se le encargó que articulara el espacio de la izquierda y no lo hace, y sigue estando en el gobierno. Si ella ha considerado que Sumar está muerto, porque Sumar era el partido donde ella Mm. lo articulaba y ella se marcha, ya no se queda en el gobierno como parte de Sumar, Claro. sino que se queda en el gobierno como independiente. Y Mm. por tanto, creo que la pregunta está respondida. O sea, Sí. Yolanda Díaz ahora mismo es una independiente en un gobierno del PSOE.
Oye, por cierto, ha salido por aquí una última hora que me mandan de Águeda Amico asegura que Compromís no formará parte de ninguna reagrupación a nivel estatal de la izquierda española y de hecho acabamos de leer también antes de que tú entraras la noticia de que el jueves van a decidir quién se queda, el liderazgo, ¿no? De Sumar. ¿Cómo valoras tú estas declaraciones que se están haciendo de gente que dice, mira, a mí no me miréis, yo ya he tenido bastante con Sumar? Y también, ¿quién crees tú que podría ser el sucesor o sucesora de Yolanda Díaz en ese espacio, si es que queda ese espacio? Creo que Baldoví expresa una parte de la vieja política, donde sí que convocó a Yolanda Díaz para que insultara a Pilar Lima, pidiendo el voto para él, y eso le parecía muy bien. Han cometido, yo creo que el desfalco de ir de número 3 en la lista europea para conseguir eurodiputado, relegando al número 4 de Izquierda Unida, que era una fuerza mucho más poderosa que ellos. Es decir, Baldoví y Compromís están dispuestos a hacer trampitas para obtener ventajas, ¿no? Y yo creo que eso es vieja política y a mí no me gusta. Es como cuando nos atacaban en el lawfare, Baldoví siempre nos atacaba, siempre. Igual que cuando atacaron a Mónica Oltra se puso de lado, ¿no? O sea que Correcto. Baldoví es un tipo que tiene más de feo que de guapo, ¿no? Y por tanto, y es el ejemplo claro de una fuerza política que resucitó gracias a Mónica Oltra y luego la abandonaron, ¿no? Y por tanto, que haga lo que le dé la gana, pues habrá que ir a Valencia a hablar de que necesitamos una política diferente para las valencianas y los valencianos. Y en cuanto a quién va a liderar ese espacio, Se ha hablado por ahí de Ernest Urtasun, Errejón, Mónica Oltra, he escuchado también por ahí como una posibilidad. No sé si crees en alguna. ese es quien va a... Eh, Mira, yo creo que si ahora la reconstrucción de ese espacio se juega en la invención de alguien con una espada flamígera que venga a sacarnos y a conducir a las huestes camino del paraíso, nos equivocaremos. Porque esas figuras no se inventan. Ya basta de política espectáculo. Ya basta de efectismo, ¿no? Sino que lo que hace falta es alguien que esté dispuesto a dialogar y ser capaz de construir acuerdos. A mí me encantaría que Mónica Oltra esté en la construcción de este espacio, porque es que cuando Podemos nació, desde que nacimos, siempre hemos tenido la voluntad de Frente Amplio. Yo siempre he dicho que Podemos debía ser la nave nodriza, no ser el partido que Sí, representara a todos, sino ser la nave nodriza que acompañara. Iván Redondo, que es más joven, habla del motor Podemos. Vale, pues motor Podemos. Pero puede haber más fuerzas políticas. Pero sí que es verdad que quien dirija tiene que tener la capacidad de ser como un significante flotante donde todo el mundo se sienta de alguna manera representado. Fíjate que cuando crearon el Frente Amplio en Uruguay, el MPP, el partido de Pepe Mujica, no estuvo en el Frente Amplio. Luego se incorporó más tarde, luego salieron, volvieron a entrar, y solamente a través de las ideas y del liderazgo fueron capaces de hegemonizar ese espacio y construir una figura como Pepe Mujica, que tenía la inteligencia de que cuando fue el candidato del Frente Amplio y presidente del Frente Amplio representaba a todos, no solamente a su partido. Que su partido era un partido más radical y demás. Esa flexibilidad es la que necesitamos. Alguien que cualquier militante del Frente Amplio, fuera del partido que fuera, se sentía orgulloso del Pepe Mujica. claro. Se Pero sentía orgulloso. no me digas que no Y has pensado desde ayer esto de a que se lo queda Errejón. pues, ¿sabes por qué no me extrañaría? Porque ha cometido tantos errores Sumar. Eh, ha sido una fuerza política tan tramposa. Eh, ha maltratado tanto Yolanda Díaz a las personas que la hicieron ministra. Y yo, el desagradecimiento es una de las cosas, eso también pasa con la edad, que menos tolero. O sea, tolero mucho menos el desagradecimiento que el egoísmo o que incluso la estupidez. Porque las personas desagradecidas son mala gente, hacen más feo el mundo, ¿no? Entonces, a mí no me extrañaría nada que un tipo al cual Podemos le liberó 11 personas
para que encabezara la lista de Podemos a la Comunidad de Madrid. Que cuando perdió la asamblea de Vistalegre II no le hizo lo que hizo el PSOE con Eduardo Madina, que lo echó, ni hizo lo que hizo el PP con Soraya Sáenz de Santa María, que la echó, sino que en vez de echarle, le dijo, no, no, tú eres de aquí y te vamos a dar la joya de la corona, que es la Comunidad de Madrid. Y utilizó esos 11 liberados para conspirar escondido para crear un nuevo partido que solamente sirvió para que perdiéramos el Ayuntamiento de Madrid y no ganáramos la comunidad. Pues quizá es justicia poética que Sumar termine siendo liderada por Errejón. Va a tener todo el apoyo de Ferreras, pero creo que va a complicar todo muchísimo más, ¿no? Porque, porque Errejón es de las personas que asumió en primera línea que su futuro político pasaba por matar a Podemos. Claro. Y por tanto va a intentar continuar ese comportamiento y será triste porque pondrá a todo el mundo a pelear contra todo el mundo, ¿no? Entonces yo espero que haya alguien inteligente en ese espacio para no cometer ese tipo de errores. Pero ya digo, han tragado con tantas cosas que yo no soy ya muy optimista respecto de lo que vaya a ocurrir. Yo creo que Izquierda Unida va a ser muy complicado que se mantenga ahí, va a ser muy complicado. Creo que va a haber una confrontación entre sectores que tienen un corazón anticomunista en Sumar y los Sí. comunistas. Y entonces, o sea, solamente podían convivir contra natura. Y eso también es verdad que, como existía el odio hacia Podemos, eso tapaba los odios internos entre ellos, pero que eran también inconmensurables, ¿no? No, yo creo que Sumar tiene ya que disolverse. Tiene la suerte de que no tiene sede, no tiene nada, Sí. ¿no? Entonces es una disolución cuasi virtual. O sea, no pasa absolutamente nada porque no ha llegado a consolidarse. Y yo creo que desde la disolución de Sumar, pues nos tendremos que convocar todos otra vez para pensarnos juntas y juntos, ¿no? Y repito, aquellos a los que les pese demasiado todas las perrerías que nos hemos hecho, todos aquellos a los que les pese demasiado las putadas que tiene en su memoria, toda la gente que tiene cuitas pendientes, quizá convendría, si realmente es de izquierdas, que se ponga de lado. Yo lo he dicho muchas veces, cuando tenemos mucha ira, lo mejor es retírate y que sean otros los que hablen, porque con tu ira lo único que vas a hacer es construir fragmento. Y ponemos siempre el ejemplo de Bildu. En Bildu hay partidos que hace unos años se pegaban tiros en la cabeza unos a otros. Tiros en la cabeza. No es que se criticaran o que se hicieran perrerías. No, no, se pegaban tiros en la cabeza porque se consideraban traidores a la patria vasca. Y ahí están, juntos y han ganado las elecciones, ¿no? Quizás es una buena lectura. Y a veces, quizá, las viejas guardias tienen que retirarse. Y eso quizás sea un requisito para reconstruir todo este espacio, que las viejas guardias se pongan un poquito de lado. Y ya para terminar, ya con esta pregunta terminamos, te preguntan, ¿qué pensaría Gramsci de la situación actual de la izquierda? ¿O qué pensarían los Monty Python, que también lo he pensado mucho? Cualquiera de los Pues dos. seguramente lo pensaría mejor los Monty Python, ¿no? Que el bueno de Gramsci, porque, mira, Gramsci tiene una frase muy luminosa que se repite mucho, que decía que en un momento también de complejidad, de emergencia del fascismo. El fascismo emerge por una coyuntura de la posguerra mundial, ayudado por el rey. Si no hubiera sido por el rey, Mussolini nunca hubiera sido dictador de Italia, y también en un contexto donde el Partido Socialista no tuvo el coraje de confrontarles. Por eso decía Walter Benjamin que siempre, detrás del auge de la extrema derecha, siempre hay un fracaso de la izquierda. Willy Brandt, que era un tipo moderado, escribe en una de sus biografías, en Mi camino a Berlín, cómo se equivocaron cuando en el 33, cuando disuelven el Land de Prusia, que lo gobernaba la izquierda, que es el antecedente para la emergencia de los fascistas, de los nazis. Dice Willy Brandt, teníamos que haber cogido las armas.
no lo hicimos porque nos dio miedo, porque los nazis tenían más armas, porque estaba el ejército, pero él dice, nos equivocamos porque por lo menos hubiéramos lanzado al mundo el mensaje de que no todos los alemanes eran nazis, le hubiéramos lanzado el mensaje a Hitler de que había una parte que no lo obedecía y sobre todo hubiéramos tenido un poquito de respeto hacia el futuro de que hubo alemanes que no consintieron Claro. a la locura nazi, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hoy ocurre algo similar. Y Gramsci, ya digo, cuando recordaba al Partido Socialista, gritas mucho pero no haces nada. Asustas a la derecha, Claro. pero no la frenas porque no haces políticas para que el pueblo esté con nosotros. Esa es la lectura correcta de Gramsci hoy. Y Gramsci decía en ese momento oscuro que frente al pesimismo de la inteligencia había que oponer el optimismo de la voluntad. Pero el optimismo de la voluntad no es un maldito libro de autoayuda que te diga que te vas a curar el cáncer si bailas, si eres feliz. No. Lo que te está diciendo es que el optimismo de la voluntad es el pueblo consciente y organizado. Y que cuando tú de repente tienes pueblo con conciencia y se organiza, ahí irrumpe en la historia y eres capaz de vencer ese pesimismo, ese fatalismo histórico. Por eso te decía que es un momento también de buenas noticias, es un momento de explicaciones, es un momento de dar cuenta de lo que ocurre, es un momento de irnos a explicar a todos los rincones de España qué es lo que está pasando. No de defender nuestro espacio, sin más. En los años finales del franquismo, el Partido Comunista tuvo tanto éxito porque en todos los lugares sociales había alguien del Partido Comunista ayudando a la gente. El abogado de la asociación de vecinos era del Partido Comunista. El maestro que enseñaba a leer por las tardes era del Partido Comunista. El médico que te ayudaba, aunque fuera a las 12 de la noche, era del Partido Comunista. Y gracias a esa pertenencia indirecta, la gente empezó a respetar al Partido Comunista frente a la propaganda franquista de que eran los ogros. Entonces, yo creo que la tarea nuestra ahora es esa. No se trata de disparar desde ningún medio contra los demás, no se trata de recordar los oprobios, no se trata de decir que los únicos verdaderos somos nosotros. Yo creo que se trata, ya te digo, en mi caso es lo que voy a hacer, agarrar mi librito, ir a presentarlo a donde sea, donde me inviten, hablar de este tipo de cuestiones, ir sembrando, ¿no?, pequeñas semillitas para que después pueda germinar y entonces sí que surgirá alguien que diga, yo represento todo esto. Pero no va a ser al revés, Marina, no puede ser que ahora verticalmente escojamos a alguien por arriba que intente armar todo. No, no. Tiene que haber un acercamiento entre los liderazgos, que duda cabe, porque si no se disuelve todo. Tiene que haber un liderazgo. Yo estoy convencido de que Yone Belarra va a convocar, va a reunirse, si no se está reuniendo ya, con gente que seguramente lo está haciendo. Pero yo creo que no pensemos en construir otra vez la casa por el tejado. No cometamos otra vez el error de pensar que basta salir en la televisión para crear una formación política, sino que aprendamos de los errores. El gran error de Podemos es no haber ido a los territorios. Pensar que con salir en la televisión ya estaba todo. Y no es verdad, ahí está. Teníamos 5 millones de votos y tenemos 500.000. 5 millones a 500.000. Y no podemos echarle toda la culpa a los medios de comunicación, ni a los jueces, ni a la policía. No podemos echarle toda la culpa a los demás. Algo habremos hecho mal, incluso cuando no hemos sido capaces de contrarrestar a los medios de comunicación, a los jueces sinvergüenzas y a los policías corruptos, ¿no? Por tanto, yo creo que si realmente hemos aprendido de nuestros errores, no los volveremos a cometer. Y como el espacio existe, como hay una izquierda a la izquierda del Partido Socialista urgente, porque el Partido Socialista va a apoyar a Ursula von der Leyen, que se va a apoyar o en Pedro Sánchez o en la fascista Meloni. Y le da igual apoyarse en uno o en la otra. ¿Sabes por qué? Porque seguramente va a hacer lo mismo. Se apoye en Pedro Sánchez o se apoye en Meloni. Por tanto, el espacio a la izquierda del Partido Socialista existe. Invariable. Por eso se equivocó Sumar, queriéndose mimetizar con el PSOE. El lugar es este. El lugar es el que representa, sin duda alguna, Podemos. El que representa a Unidas Podemos. Es el que hay que recuperar. Pero ya digo, hay que recuperar explicando. Hay que recuperar llamando a la puerta. Hay que recuperar a veces asaltando los cielos, pero también llamando al timbre de las casas y decir, vamos a hablar de política otra vez. Pues ojalá, Juan Carlos, ya veremos cómo funciona, si aprendemos de los errores, como tú bien has dicho, y si esas semillas pues acaban germinando en algo mejor. Muchas gracias, mucha suerte con el libro y lo leeremos, que no lo teníamos fichado.
Hasta pronto. Gracias, hasta pronto, Juan Chao. Carlos. Spanish Revolution.